Hola chicos, siguiendo con el estudio de los sistemas de lazo abierto, ahora vamos a hablar un poco de los sistemas de orden superior. Y dentro de los sistemas en ingeniería química, vamos a ver que nos vamos a centrar en sistemas de orden superior más adelante, en cuestión de orden 6, orden 8, pero vamos a ver algunas características de sistemas de segundo orden, donde van a ser sistemas en serie, sistemas intrínsecos de orden superior, como vemos acá en la portada que tenemos válvulas o sistemas de tanquerías en reacciones en serie. Entonces, vamos a hablar que un sistema superior puede venir delimitado de un sistema en serie, ya que lo hemos visto en la clase anterior, donde nosotros conectamos unidades de procesos o sistemas en serie y van saliendo funciones del dominio de Laplace en una función de transferencia con S cuadrados. Al igual podemos verlo en sistemas propios de orden superior que casi en su mayoría van a tener balances de cantidad de movimiento, ya que vamos a ver en ellos elementos como ser elementos de amortiguamiento viscoso. Vamos a ver componentes como los elementos que teníamos para la parte de la manometría en sistemas de segundo orden que vimos los modelos matemáticos. Entonces, esos sistemas, aunque nosotros no estemos viendo varios elementos dentro de ellos, esos sistemas se vuelven sistemas de orden superior, porque intrínsecamente o propiamente del sistema, con el balance de cantidad de movimiento, se genera un sistema de orden superior. Es decir, esa connotación física o físico-química del elemento va a ser de que nosotros podamos modelar una ecuación diferencial de segundo orden o de un orden superior a este. En el caso también de los sistemas en serie, podemos tener dos sistemas en serie de orden superior y eso aumentaría el orden del componente. Y otro sistema, que lo pudimos ver en un ejemplo de un intercambiador de calor también, es cuando tiene sistemas de control accionando. Ya que nosotros, si generamos medida de algo y concluimos que ese algo necesita para manipular su variable otros elementos o otros balances que generen sistemas en serie o generen sistemas que tengan lazo cerrado, vamos a decir que es el tema que vamos a ver en la siguiente fase, eso va a ir generando más elementos al componente del sistema, haciendo que el orden de la función de transferencia también aumente. Entonces, para ingeniería química nos vamos a centrar bastante en los sistemas de segundo orden. Entonces, un sistema de segundo orden también va a estar dado como una función de transferencia, donde vamos a tener una función de entrada y una función de salida, y a diferencia de los sistemas de primer orden, como vemos acá, vamos a tener esta función del dominio del tiempo al cuadrado, y vamos a ver que las características o los elementos de diseño, como ser la ganancia de estado estable y la constante de tiempo, van a ser comparables o van a ser elementos de diseño que habíamos discutido ya en los sistemas de primer orden, que ya sabíamos que este nos daba una prioridad de la respuesta en estado estable y este nos daba sistema de diseño para ver almacenamiento y flujo de procesos. Pero vamos a ver que esta función o este sistema de segundo orden también nos genera la introducción de un nuevo elemento de diseño, que le vamos a llamar coeficiente de amortiguamiento. Viendo la consistencia dimensional, vamos a ver que los coeficientes de amortiguamiento son adimensionales. Ya habíamos visto que las constantes de tiempo dependían de unidades de tiempo, si estamos en minutos o segundos, y las ganancias de estado estable van a depender de las unidades de salida y de entrada para hacer su relación. Entonces vamos a centrarnos ahora hablando un poco de los sistemas de segundo orden para el coeficiente de amortiguamiento. ¿Qué nos da este coeficiente de amortiguamiento? Si nosotros cogemos el denominador,
de esta función de transferencia, lo que vamos a tener es una ecuación de segundo grado. Una ecuación algebraica de segundo grado que al resolverla nosotros podemos obtener raíces complejas, raíces reales iguales o raíces reales diferentes. Y ese coeficiente de amortiguamiento, si se calcula a través del diseño, como lo vemos acá, que al transponer nuestra función de transferencia, que ya lo hemos visto en la práctica, nosotros podemos definir qué variables físicas componen a este coeficiente de amortiguamiento, es decir, ese coeficiente va a estar dado por variables físicas o físico-químicas. Entonces vamos a determinar la magnitud de ese coeficiente, que puede ser menor que 1, igual que 1 o mayor que 1. Dándole así una respuesta numérica donde vamos a tener, si ese coeficiente es menor que 1, nosotros al resolver esta ecuación del denominador, solo lo que está en el denominador, vamos a tener raíces complejas y esas raíces complejas nos van a dar una idea de la respuesta a través del tiempo del desarrollo del sistema. Es decir, vamos a ver sistemas subamortiguados cuando el coeficiente de amortiguamiento es menor que 1, teniendo raíces complejas. Vamos a tener un sistema críticamente amortiguado cuando las raíces reales sean iguales, es decir, el coeficiente de amortiguamiento sea igual a 1, y cuando sea mayor que 1, vamos a ver raíces reales diferentes, pero con un sistema sobreamortiguado. Dependiendo de la entrada de esta función de transferencia, es decir, que puede ser una entrada escalón unitario, una entrada escalón, o una entrada de respuesta de delta de Dirac, nosotros vamos a ver que aunque las respuestas a través del tiempo, miremos esta respuesta de un sistema con una entrada de escalón unitario, ellas se saturan o amortiguan a una señal de ese escalón, mientras que las de delta de Dirac también tienen ese amortiguamiento, pero a lo inverso. Miren, tenemos como que este de subida y este de bajada, pero las respuestas a través del tiempo siempre van a ser subamortiguadas, que vamos a ver una respuesta oscilatoria. Miren, acá estamos viendo oscilaciones, igual para una entrada de delta de Dirac tenemos oscilaciones. Vamos a ver que la críticamente amortiguada, si miramos, observamos, carece de amortiguamiento. Miren, en una delta de Dirac hay una cresta y se genera sobretono, va a generar un amortiguamiento cero casi, y vamos a encontrar esta última que es la sobreamortiguada. ¿Cuáles van a ser las diferencias de estos? Vamos a ver que nosotros en un sistema de segundo orden idealmente necesitaríamos que este coeficiente de amortiguamiento fuera críticamente amortiguado. ¿Por qué? Porque en ambos casos el críticamente amortiguado llega a tiempos de respuesta de una línea de variable de set point. Miren, una variable de set point, llegamos a tiempos menores sobre las demás. Esta tiene una respuesta oscilatoria, esta también, y la sobreamortiguada miramos que genera tiempos de respuesta más largos, como lo que vemos acá. Entonces, analizando siempre el coeficiente de amortiguamiento para estas entradas de impulso de delta de Dirac o entradas de escalón unitario, vamos a ver, si miramos, miren, acá tenemos un coeficiente de amortiguamiento 1, mayores que 1, miramos las mismas tendencias que acabo de explicar. Tiempos de respuesta, miren, esta es la de 1, la que estoy pintando en rojo, y si digamos que 1 es la respuesta que andamos buscando, lo obtenemos en un tiempo igual a 6. Pero si miramos con un coeficiente de amortiguamiento de 0.4, vamos a ver que ese 1 se logra casi en 10. Mientras que si disminuimos el coeficiente de amortiguamiento a puntos menores que 1, vamos a ver que las respuestas
van generando estos sobretonos que genera descontrol del sistema. Al igual que lo tenemos acá para las respuestas, miren, una respuesta muy menor que 1 genera oscilaciones, mientras que las respuestas cercanas a 1 se amortiguan rápidamente. ¿Qué podemos ver con el tipo de entrada que tenemos? Que las funciones impulsos de entrada están relacionadas con las funciones escalones unitarios si a esta en la frecuencia de Laplace se le multiplica por S. Y en el dominio del tiempo, la respuesta de un impulso unitario o de un impulso de delta de Dirac va a ser igual a la derivada de esa misma función tomándolo para nuestra función escalón unitario. Estas relaciones son importantes ya que nosotros con ello podemos relacionar, miren, lógicamente la derivada de una función escalón unitario es un máximo o un mínimo que sería un máximo mínimo de impulso de delta de Dirac. Lo que podemos ver es la relación que tenemos cuando la medida física, yo puedo decir, abro una válvula, una apertura de válvula, totalmente se puede modelar como una función escalón unitario. Tenemos la respuesta en el tiempo, ya esto lo había explicado, escalón unitario, pero en un punto del tiempo vamos a tener que hubo un impulso, miren, este impulso lo que hace es generar un máximo, y si estamos trabajando en la misma magnitud de la función escalón, la derivada de esa nos va a dar esa función impulso que sería el máximo que estamos obteniendo. ¿Qué más podemos trabajar con ese coeficiente de amortiguamiento? Si ya vimos, podemos predecir muchas cosas del sistema de segundo orden, dependiendo de la respuesta que obtengamos, pero las respuestas siempre van a ser las mismas. Sistema subamortiguado, críticamente amortiguado y sobreamortiguado, dependiendo de la magnitud del coeficiente de amortiguamiento. Pero si nosotros vemos en control de procesos, va a ser bien común obtener sistemas subamortiguados, es decir, con coeficientes de amortiguamiento menores que 1. Es decir, las respuestas oscilatorias son las que son más comunes en los procesos en ingeniería química, donde vamos a tener oscilaciones en el proceso hasta llegar a el estado estacionario. ¿Y qué podemos ver en esos sistemas o estudiar en esos sistemas subamortiguados? Lo primero es que podemos ver los excedentes o el overshoot. El excedente, si miramos la gráfica, es la medida prácticamente, tenemos la medida de B, que es la medida desde 0 hasta el valor de la variable de setpoint o la variable deseada, y tenemos por encima de ello una medida del máximo sobretono o de la máxima cresta que obtenemos de la oscilación de ese sistema. Entonces, la medida de esa cresta entre el valor de estado estacionario o de setpoint que andamos buscando nos da una medida del excedente, es decir, la fracción que está excedente en el sistema que se ha salido de control en cuestiones máximas. ¿Para qué nos sirve analizar un excedente? Un excedente nos puede servir para delimitar un máximo de fuera de control dentro de nuestros procesos. Es decir, yo estoy diseñando un sistema de control para analizar temperatura, y si yo veo que el excedente es el 33%, no voy a buscar un elemento de medición que me mida abajo de ese 33% de excedente, y también tengo que dejar un sobredimensionamiento sobre ese elemento de medición. Ahora, vamos a ver que el coeficiente de amortiguamiento para calcular ese overshoot o ese excedente también se puede relacionar con el mismo coeficiente teniendo la ecuación exponencial a la menos pi, coeficiente de amortiguamiento, entre la raíz de 1 menos coeficiente de amortiguamiento al cuadrado. Es decir, el excedente también es una variable de diseño importante en los sistemas de control, cuando tenemos sistemas de segundo orden, ¿verdad?
Otro elemento que podemos trabajar también es la razón de decaimiento o el decay ratio. ¿Qué tenemos con la razón de decaimiento? Esa razón de decaimiento va a ver las dos crestas del inicio, donde tenemos la cresta excedente A y la cresta excedente C, es decir, sucesivas, y lo que hace con la razón de decaimiento es que hace la razón o la división entre la cresta subsiguiente entre la máxima que hay en el sistema. ¿Qué nos puede predecir la razón de decaimiento? Que en realidad el sistema va a tener un decaimiento a a un valor deseado o a un valor de estado estacionario. Es decir, que indirectamente para los sistemas de segundo orden la razón de decaimiento nos está dando niveles de estabilidad. ¿Por qué de estabilidad? Si yo tengo una razón de decaimiento menor a la unidad, es decir, que va a haber un decaimiento porque, es decir, si es menor de la unidad, C tiene que ser menor que A. Y al ser eso, yo ¿qué voy a obtener? De que sí hay un decaimiento en la función y sí se está amortiguando. Es decir, que el sistema va a ser estable. Pero si yo tengo una razón de decaimiento mayor que 1, es decir, que C es mucho mayor que A, entonces vamos a obtener una función, lo voy a poner acá en el tiempo, la respuesta, que voy a tener una oscilación y la otra más grande y la otra más grande. Es decir, que no hay un amortiguamiento hacia un valor de estado estable, sino un amortiguamiento hacia infinito. Entonces vamos a tener que es no estable. Y si la razón de decaimiento es igual a 1, lo que vamos a obtener, lo voy a escribir acá, es una respuesta en el tiempo que va a ser netamente oscilatoria. Es decir, que va a ser una respuesta, que esto lo vamos a ver en el siguiente módulo, va a ser una respuesta en la frecuencia. Y que podemos analizarlo con otro tipo de técnicas que vamos a ver más adelante en este mismo curso, que va a ser una respuesta en la frecuencia que no nos va a servir para solo analizarlo con estos sistemas, pero sí nos puede dar una idea de la estabilidad y la no estabilidad de un sistema de segundo orden. Vamos a ver que al comparar la ecuación con la del excedente, este solo obtiene este 2, por lo tanto la razón de decaimiento va a ser el mismo overshoot al cuadrado. Y por último, voy a borrar acá, voy a tomar opciones de puntero, voy a borrar para que miremos esta otra parte. Y vamos a tener otro elemento donde vamos a tener como importancia a la frecuencia y el periodo de oscilación. Ya sabemos que un periodo de oscilación es la medida del tiempo entre cresta y cresta o la medida del tiempo entre valle y valle. Que ya lo hemos visto en teoría de señales o teoría de ondas, que lo vimos en física 200. Entonces tenemos que esa frecuencia va a ser igual al inverso del periodo, que me va a dar el tiempo por ciclo prácticamente de este componente. ¿Cómo hacer el periodo de oscilaciones? Entre cuánto a cuánto vamos a ver las oscilaciones de este sistema. Y que están relacionadas, como vemos acá también, con el coeficiente de amortiguamiento y la constante de tiempo. Que más adelante vamos a ver que podemos relacionarlo directamente con la frecuencia radial, como vemos acá. Que la frecuencia radial prácticamente es la raíz de 1 menos coeficiente de amortiguamiento al cuadrado entre constante de tiempo. Y dos conceptos importantes que hemos estado hablando de ellos. El primero es el tiempo de respuesta, que vamos a ver que el tiempo de respuesta va a ser en un sistema subamortiguado cuando la señal varíe más o menos 5% del valor de set point o el valor deseado.
Y el tiempo de subida, o rise time, vamos a ver que es el tiempo que le toma al proceso subir hasta llegar al valor deseado. Es el tiempo que le toma subir al componente hasta llegar al valor deseado. Por primera vez, miren, llegar al valor deseado. Ya sabemos que como es una respuesta oscilatoria, este se va a salir de control para generar le podemos decir, sobretonos y llegar al tiempo de respuesta. ¿Qué tenemos?